después me olvido y ahí estoy grabando. Les subí un poquito algo ya de lo que quiero que continuemos. Hay un material que ahora se los voy a compartir por pantalla y que se los voy a subir en un rato. Que les Bien. subí una actividad que vamos a hacer como para empezar a sistematizar un poquito estas cuestiones que ya venimos trabajando, que tiene que ver con género, perspectiva de género en biblioteca, el texto este que les agregué de cultura, y lo Ujú. vamos a entramar con el bibliotecario y su dimensión política también. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les decía que lo vamos a entramar? ¿No? Porque bueno, una de las cosas que a mí más me gustó de la charla de Abgra es el final. Ustedes se preguntarán por qué. Porque si bien vieron que tiene toda una cuestión introductoria, Abgra, de bueno, de la perspectiva de género, de las bibliotecas, todo como muy ameno y muy amable, y al final es donde aparece la resistencia de la cultura hegemónica, ¿no? Ahí aparecen un montón de bibliotecarias y bibliotecarios enojados porque estos dos bibliotecarios capacitadores de habla estaban hablando de Abgra, perdón, estaban hablando lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces ahí apareció como, y ellos, bueno, como que trataban ahí de calmar las aguas y decían, bueno, el lenguaje en realidad no es lo importante, decían, ¿no? Como que decían que en realidad el lenguaje no era lo importante, que lo importante era adoptar la perspectiva de género. Y acá yo le voy a discutir a Abgra. La lucha más importante que estamos desarrollando en los últimos tiempos es la lucha por el lenguaje. Y genera la resistencia que genera, porque lo que se está poniendo en juego es nada más y nada menos que la cultura hegemónica, machista y patriarcal, que atraviesa todos los países del mundo, todas las religiones, todas las culturas, ¿sí? ¿Se acuerdan esa mujer, yo no me acuerdo el nombre, una pensadora feminista de Brasil que falleció hace poco tiempo, que la mataron? No me acuerdo exactamente el nombre, después se los voy a pasar, pero ella decía que la cultura patriarcal no es un sistema dentro del sistema, sino que es el sistema, el con mayúscula, ¿sí? Es decir, que todo lo otro está dentro del patriarcado. El capitalismo, el comunismo, el socialismo, el neoliberalismo, todo lo que se les ocurra está dentro del patriarcado. ¿Y cómo se configura ese sistema? ¿Sí? Y acá voy a aprovechar con este Arturo para hablar de Lacan. después, después Arturo va a ampliarnos porque Arturo es un lector de Lacan. ¿Por qué vamos a hablar de Lacan? Porque cuando hablamos del lenguaje, pareciera que habláramos de una cuestión menor, ahí como lo dicen los bibliotecarios de Abra, no es tan importante. No, estamos hablando de nada más y de nada menos de cómo se estructura el pensamiento. ¿Sí? Pero no mi pensamiento, tu pensamiento, el pensamiento de ella. Estamos hablando del pensamiento de la humanidad toda. Porque si estamos diciendo que el patriarcado es un sistema que abarca toda la humanidad, que abarca todas las culturas y todas las etnias y todas las religiones y todos los sistemas, estamos diciendo que estamos hablando de un tema muy importante. ¿Qué es lo que va a decir Lacan? Yo lo voy a explicar de forma muy sintética. Esto lo va a explicar mejor Cecilia Secreto, que tiene unos videos hermosos en YouTube sobre literatura y feminismo, esos que yo les compartí. Lo que va a decir Lacan es que nosotros no podemos acceder a lo real si no es a través de lo imaginario, y que ingresamos a lo imaginario a través de lo simbólico, y que lo simbólico es el lenguaje. Lo voy a decir de nuevo. Lacan establece como una trenza entre lo real, lo imaginario y lo simbólico. Él va a decir que nosotros no podemos acceder a lo real si no es a través de lo imaginario, y que no podemos acceder a lo imaginario si no es a través de lo simbólico, y lo simbólico es el lenguaje. A tal punto es tan importante el lenguaje que recién cuando se desarrolla el lenguaje se desarrolla el pensamiento. Esto es algo que, por ejemplo, yo estoy viviendo con mi hijo, ¿sí? Que mi hijo recién ahora está desarrollando el lenguaje. ¿Qué pasa? El pensamiento abstracto, todo el pensamiento abstracto se configura en el lenguaje. Si yo no puedo nombrar algo, no existe. En el pensamiento no existe. Solo lo que yo puedo nombrar tiene una existencia real. ¿Sí? Fíjense qué pavadita que era el lenguaje, ¿no? O sea, yo puedo acceder recién a lo real a través de lo imaginario. Y a lo imaginario a través del lenguaje, que es lo simbólico. ¿Sí?
¿Tenemos hasta ahí esos conceptos? Vamos a hacer ingresar a otro filósofo, o sea, dejamos a Lacan porque ahora entra Arturo, y después lo vamos a dejar que lo desarrolle, y vamos a hacer ingresar a otro filósofo que se llama Derrida. Y Derrida va a ingresar este término de deconstrucción, ¿sí? Que es otro término que se utiliza mucho en todo lo que es la cultura feminista. Para Derrida, en realidad, Derrida toma otros autores, lo que va a decir es que todo nuestro pensamiento está configurado de manera binaria. ¿Sí? O sea, nuestro pensamiento está configurado de manera binámica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esperen que me distraje porque tengo gente que está ingresando, disculpen. Por ejemplo, en todo nuestro pensamiento hay un par binario para todas las cosas. Está lo blanco, lo negro, lo grande, lo pequeño, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Todo nuestro pensamiento funciona de esa forma. Pero en ese par binario siempre hay uno de los dos que está desjerarquizado. ¿Sí? En ese par binario siempre hay uno de los dos que está desjerarquizado. ¿Cuál es el que está desjerarquizado? Blanco, negro. Grande, pequeño. Sano, enfermo. Hombre, mujer. Y así podemos seguir buscando pares binarios, ¿sí? Donde siempre vamos a ver que hay uno que está desjerarquizado. ¿Qué es lo que va a decir Derrida? Derrida no va a decir que hay que destruir todo. Lo que él va a decir es que hay que hacer bailar ese par binario y que la deconstrucción sería hacer bailar ese par binario. Esto que yo les estoy diciendo es la teoría que está detrás del feminismo, la base teórica, porque el feminismo no es solamente un movimiento social y de la calle, sino que tiene muchos filósofos detrás, muchos pensadores, ¿sí? Hay todo un desarrollo académico y teórico muy interesante en el feminismo, y por eso está también muy bueno y muy interesante que las bibliotecas empecemos a incorporar la perspectiva de género, porque también para darle cabida a todas estas autoras, a todas estas investigadoras, ¿verdad? Y para poder difundirlas, ¿sí? Bien. Tenemos estos dos elementos, el elemento de construcción de Derrida y el elemento de Lacan, ¿sí? Hola Arturo, expliqué Lacan antes de que vos vengas, mira, menos mal. Les comentaba a las chicas, después igual lo van a ver porque ya lo grabé, de la importancia del lenguaje y como que de alguna manera en esta charla de Abgra aparecía así como que, bueno, el lenguaje inclusivo no tiene tanta importancia, bueno, como que lo planteaban así. No, y entonces tomamos el concepto de Lacan de lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? Para poder entender por qué la batalla más grande es por el lenguaje. ¿Sí? La batalla más grande es por el lenguaje. Por eso presenta las resistencias que presenta. No podemos nosotros, o nosotras, o nosotres, tener una perspectiva ingenua y creer que el lenguaje es una cosa menor, porque no lo es. Todo lo que nosotros percibimos y lo que no percibimos está atravesado por el lenguaje, que es el elemento simbólico. En ese texto que vimos nosotros de cultura, ¿sí? Que yo les compartí, que ese texto es de museología, pero cuando lo leí, lo quise compartir con ustedes porque me parece que es importante para poder comprender también esto de qué es la cultura feminista, ¿no? ¿Qué es la cultura feminista? Tomando un poquito también este concepto de cultura que desarrollamos ahí con este autor. ¿Qué piensan ustedes que es la cultura feminista? ¿Existe? Primero, pregunta, ¿existe la cultura feminista? Por ejemplo, mi corte de pelo. ¿Mi corte de pelo qué es? No escucho nada. ¡Prendan los micrófonos! Me vuelvo loca como la señora Mira, Leti. no sé, tu corte de pelo es más largo que el corte de pelo de mi hija, así que Pero tiene un elemento mi corte de pelo. Esto de que esté rapado a los costados, ¿sí? sí, el de mi hija también. Bien. ¿Qué me dice mi mamá? Ay, ¿por qué te rapás así a los costados? ¿No ves lo que te haces en el pelo? Che, ¿por qué siempre te disfrazás? Mi vieja siempre me dijo eso toda mi vida. Bien. ¿Por qué me lo dice mi mamá?
Porque mi mamá tiene fuertemente incorporado dos mandatos muy fuertes que tenemos las mujeres en la cultura patriarcal y machista. Nosotras tenemos un montón de mandatos, ¿sí? Pero hay dos mandatos muy fuertes que es ser bella y ser buena. Estos dos elementos van a estar siempre muy presentes en los cuentos de hadas, en los cuentos clásicos, ¿sí? ¿Qué es el mandato social? Eso es lo que nosotras debemos ser. ¿Por qué la cultura feminista se hace estos cortes raros de pelo? Porque lo que está haciendo es deconstruir ese mandato. Y lo hace nada más y nada menos que con el pelo. ¿Sí? Y vamos a traer de nuevo todo lo simbólico y todo lo imaginario para acá. ¿Qué simboliza el pelo en la mujer? ¿Qué simboliza el pelo? Arturo, vos que sos hombre, ¿qué simboliza el pelo de la mujer? Quizás sea el sexo, los varones tienen que tener el pelo corto y las mujeres tienen que tener el pelo largo. Además del género, pero ¿qué otra cosa simboliza el pelo? Pero eso ya se había cambiado ya desde la época de los 80, cuando los varones con la época del rock and roll, los hippies y todo eso, venían con el pelo largo. Yo hice otra pregunta. ¿Qué simboliza el pelo? Y ya sé. No sé, supongo que la sexualidad, o sea, que pelo largo mujer, pelo corto varón. No sé. ¿Qué otra cosa más? El pelo simboliza la belleza y simboliza la seducción. Tan así simboliza la belleza y tan así simboliza la seducción, que en las religiones más ortodoxas lo que se cubre de la mujer es el pelo y la boca. ¿Sí? Bueno, sin ir a las cosas de las religiones, alcanza a comprender la tele y las propagandas de shampoo son todas para mujeres, digamos, como si los varones nos limpiáramos, no sé, con jabón. Exacto. Y además, en la publicidad, el mensaje no es lávate el pelo para tenerlo lindo, para tenerlo limpio, perdón. Es tener el pelo lindo, tener el pelo bello y así a través del pelo constituir la belleza, que es uno de los grandes mandatos de la cultura patriarcal y machista hegemónica, ¿sí? Si nosotras y nosotros y nosotres no podemos ver estos elementos, difícilmente vayamos a poder deconstruir la cultura patriarcal. Todo esto es la cultura machista. ¿Ustedes vieron la serie Poco Ortodoxa? Sí. Bien. En esa serie, bueno, aparte que la actriz para mí no tiene, no sé, está allá arriba. En esa serie aparece tan claro, pero tan claro. Ella tiene que cerrar dos cosas. Primero el pelo, le ponen una peluca, cuando se casa la rapan, ¿sí? Esa es una costumbre de la religión judía ortodoxa. ¿Por qué? Porque el pelo simboliza la seducción. Esto está en la Biblia, ¿eh? No lo estoy inventando yo. Y seducir, ¿qué significa? Etimológicamente, seducir significa apartar del camino de Dios. Apartar del camino de Dios. La mujer que seduce, sobre todo con su pelo y con su boca, aparta al hombre del camino de Dios. ¿Sí? Esto está en toda la cultura cristiana, aparece constantemente. De hecho, hasta hace muy pocos años las mujeres podían entrar a la iglesia católica solamente con un velo. En la época de mi abuela entraban con un velo. No podían entrar con la cabeza descubierta, ¿sí? Bien, en esta serie hermosa de Poco Ortodoxa, ¿qué sucede? Ella es una, y acá bueno, no, este término ya es para otra clase, pero ella es una anormal, ella es una distinta. Ella no está cómoda en esa cultura y se empieza a revelar y libera dos cosas. Libera el pelo, se saca la peluca y anda pelada para todos lados, y libera su voz, porque ella en realidad es una gran cantante. La voz es otro elemento de seducción de las mujeres. A tal punto que hasta bastante entrado el siglo XX, la mujer no podía hablar en una iglesia cristiana o católica.
Es una de las razones fundamentales por las cuales no hay sacerdotisas en la cultura católica, ¿sí? O la religión católica. Hay sacerdotes. Porque la voz de la mujer, la palabra de la voz de la mujer y la palabra seduce, desvía del camino junto con el pelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la cultura feminista de alguna manera? Deconstruye, ¿sí? Deconstruye esto del pelo. Tiene también algunos elementos que vemos de indumentaria, ¿sí? Donde aparece esto de ni hombre ni mujer, ¿no? Como esto andrógino, ¿sí? Lo que vos decís, Natacha, del hombre con pelo largo, ¿sí? Que está re bueno, a mí me encantan los hombres de pelo largo, pero ¿qué le falta a esa moda? El elemento ideológico, ¿sí? O sea, si se queda solamente en moda y en realidad no tiene detrás un elemento ideológico, es solamente moda, ¿sí? Igual para la cultura hippie había también un rebelarse contra esos mandatos de qué era ser femenino o qué era ser masculino, ¿sí? Y de hecho muchos cantantes de rock de los 70 tienen como esta cosa ambigua que son masculinos y femeninos a la vez, ¿no? Se me viene a la mente el cantante de Led Zeppelin, ¿no? Que tenía como esa cosa así tan femenina y tan masculina a la vez, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empezamos a deconstruir eso de qué es el género, qué es ser femenino, qué es ser masculino. Pero la vuelta de rosca que se le está dando ahora, y cómo se está teorizando ahora, y cómo se está reflexionando ahora sobre el lenguaje, sobre los géneros, y sobre la cultura patriarcal, para mí no tiene precedentes en la historia. Porque esta es una lucha que se está dando en todos los ámbitos. No hay ningún ámbito que se escape a esta lucha. Hasta en los dibujitos animados aparece. Frozen es una princesa empoderada, no es una princesa que está esperando que el príncipe azul la venga a rescatar. Canta libre soy. Shrek. O sea, basta mirar cómo nos damos cuenta que estamos atravesando un cambio gigante, porque tenemos que mirar los elementos de la cultura popular. Ahí nos vamos a dar cuenta que estamos en un proceso de transformación muy grande, ¿sí? Por esto yo le quería discutir al video de Abgra, de que no es cierto, al video digo a los dos bibliotecarios, es que no es cierto que el lenguaje es una cosa menor. ¿Sí? Estamos muy lejos de creer que el lenguaje es una cosa menor. ¿Mm? Y por eso genera la resistencia que genera, y por eso genera las discusiones en las redes sociales. ¿Ustedes las han leído? A las discusiones en las redes sociales son maravillosas. Maravillosas digo como fenómeno antropológico, como fenómeno social, o sea, por eso la actividad que les voy a dar ahora, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? Les metí un montón de cosas. Bien, bien. Bien. Voy un poquito rápido, pero no les quiero robar tanto tiempo. Pero bueno, yo un poco lo que quiero es que en esta segunda parte, aparte de leer los textos, ustedes escriben hermoso, la verdad que es un placer leerlos y leerlas, a todos y a todas. Pero quiero que podamos discutirle a los autores también, ¿sí? Que podamos confrontarlos con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, con otros autores, con otras autoras, ¿sí? Mariano, perdón que te interrumpa un segundo. Yo quería, bueno, vos decís que queda grabada, ¿no? La clase ahora. Sí. Porque me pusieron una reunión en gobierno, en la municipalidad, me la cambiaron de horario y no puedo faltar, me tengo que ir ya. Ah, bueno, no hay problema, esto queda grabado, Arturo. Así Tranquilo. que era para avisar eso. Bueno, muchas gracias. Bien, yo quiero compartirles un texto. Espérenme que voy a compartir pantalla. Acá. Porque acá, cuando hablamos de violencia de género, las bibliotecas podemos cumplir con un rol muy importante en esto de la perspectiva de género, ¿sí? Primero desde nuestra parte de desarrollo de colecciones o de nuestra parte técnica, en darle un lugar especial y destacado a toda la colección que tenga que ver con género, ¿sí? Destacado en la colección. Eso por un lado. Por otro lado, como se planteaba un poquito ahí en la charla de Abgra, hasta cuando hacemos la ficha de los usuarios,
¿sí? Esta perspectiva de género nos permite pensar de otra manera la ficha de usuario. Incluso nosotros podemos trabajar en conjunto con el colectivo LGTB para ver de qué manera confeccionar esa ficha de usuario, porque todavía estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, esta deconstrucción nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, es importante también tener una mirada paciente y tener una mirada pedagógica, ¿sí? No enojarnos con el otro, sino tener paciencia, porque estos procesos de cambio, si bien en los últimos años parece que todo se da muy rápido, pero para que realmente cale en la sociedad va a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Les decía que las bibliotecas populares, las bibliotecas públicas, ¿sí?, tienen un rol fundamental con respecto a la violencia de género, y las bibliotecas especializadas tienen esto de ser también un espacio donde se desarrolle la investigación, donde se desarrolle todo lo que es la escritura académica, ¿sí? Porque muchas de estas autoras que nosotras leemos son autoras que tienen una formación académica universitaria y que escriben como escriben por eso también, ¿no? Porque tienen una formación académica muy fuerte. Este texto que yo les voy a compartir en un ratito es de Rita Segato, se llama La violencia sexual dice algo, es expresiva, ¿sí? Está tomado del cuaderno, a ver, esperen, creo que era de la Biblioteca del Congreso, no, de la Biblioteca Nacional, de uno de los dos. No me acuerdo ahora. De la Biblioteca Nacional, ¿sí? La Biblioteca Nacional tiene un cuadernillo, que se llama Cuadernillo de la Biblioteca Nacional, una cosa así, o Cuadernillo BN, después me fijo bien el título. De acá lo saqué, este es del último número. ¿Y por qué les decía que nosotros tenemos un fuerte rol? Porque sobre todo las bibliotecas populares que actúan en territorio, ¿sí?, para detectar casos de violencia de género, que también no solo brindan un espacio de información muy importante y de conocimiento, sino también de contención, porque vieron que las bibliotecas populares también son un espacio de encuentro, ¿sí?, donde también suele haber grupos de mujeres que trabajan juntas, y todo eso, todo lo que tenga que ver con esto de las mujeres trabajando juntas, brinda un gran aporte contra la violencia de género, ¿sí? La persona que sufre violencia de género, en líneas generales, está aislada. Es aislada de su familia, es aislada de sus amigos, de sus amigas, de sus actividades. Por eso es muy importante el espacio de contención que podamos brindar desde las bibliotecas populares, sobre todo, y también desde las bibliotecas públicas. Bueno, esta autora es antropóloga y activista, participó en el ciclo Autores por Autores, donde explicó el camino que la llevó a estudiar la violencia contra las mujeres. En esa entrevista pública explicó las claves de su teoría y afirmó que la politicidad femenina estaba secuestrada y capturada en un espacio íntimo. ¿Sí? Bueno, ya ahí arranca como con una frase re fuerte. La politicidad femenina estaba secuestrada y capturada en un espacio íntimo, dice. Bien. ¿Puedo decir algo? Sí, Natacha, perdón. La mujer que sufre violencia de género en su casa es ella misma la que se aísla. Ella misma, dentro de la relación, ella se cree que se merece todo lo que le está pasando. Te lo digo por experiencia. Claro, pero eso cree. Eso es un fenómeno psicológico que sí, que yo te entiendo, pero además, esto no lo podemos pensar solo como un fenómeno psicológico individual, sino como un fenómeno social por la cantidad de casos, digamos. Es que, sí, lo sé, claro. Pero primero hay que empezar por lo particular para llegar a lo general. La mujer dentro de la relación se cree totalmente de que se merece todo lo que le está pasando, todo lo que está viviendo. Al menos eso fue mi caso. Hasta que no tiene un clic, un algo, un susto que la haga reaccionar, no se va a acercar a nadie para recibir ayuda. Entonces siempre hay que empezar desde lo particular para llegar a lo general. Sí, es verdad, hay un montón de casos, es horrible y es espeluznante la cantidad de casos que hay.
Yo soy de las pocas que puedo decir salí de una relación abusiva, Maya lo sabe, salí de una relación abusiva, soy de las pocas que tuve un susto y que pude reaccionar a tiempo para poder salvar, tanto a mí como a mis hijas. Pero sí, es una de las cosas que realmente hay que tocar dentro de todo lo que es la sociedad. La sociedad tiene que ponerse, es verdad eso, pero siempre hay que empezar desde lo más bajo, desde lo más chiquito, para poder lograr un cambio, porque si no, no va a haber un cambio. Lamentablemente no va a haber un cambio si no se empieza desde de a poco, Te pregunto, pero Natacha, sí, la sociedad. para ver si te entiendo. ¿Qué sería para vos empezar de a poco y de abajo? Ahí por ahí no sé si entiendo. Y es que siempre hay que empezar desde lo particular, porque vos como sociedad podés intentar ayudar, pero si esa persona no se quiere dejar ayudar, o sea, no entiende que esté en riesgo, no vas a poder ayudarla. Claro, entiendo, pero por ejemplo, yo considero, por supuesto que te escucho con mucho respeto y sobre todo con mucho amor, ¿sí? Te agradezco muchísimo que compartas con nosotras. Em, pero yo sí creo en la importancia de la palabra, ¿sí? La palabra como un vehículo liberador también. Esto de que estemos ¿Sí? hablando mucho de la violencia de género, ¿sí? Que estemos hablando mucho, mucho, mucho en las redes, en los medios, en las clases, en las bibliotecas, porque lo que ayuda la palabra es a esto de desnaturalizarlo, ¿no? Y es justamente el tema que toca esta antropóloga, la naturalización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo podemos hablar, cuando nosotros lo podemos transitar a través de la palabra tiene un poder tan grande, por eso yo les decía hace un ratito de cómo vamos a subestimar el poder del lenguaje, ¿no? La palabra tiene un poder tan grande que la palabra es creación. Acá me voy a poner también, me voy a volver a la Biblia, ¿no? Digo porque a mí me gusta como fenómeno el libro de la Biblia. Y Dios dijo tal cosa y la cosa fue, ¿no? Dios dijo mar y el mar fue hecho. Dios dijo tierra y la tierra fue hecho. Ese es el poder que tiene la palabra. Está escrito de una forma simbólica en la Biblia. Pero ese es el poder tan fuerte que tiene el lenguaje. Lo que podemos enunciar es lo que existe. Si nosotros no lo decimos, sigue perteneciendo al orden del silencio, de lo íntimo, de lo doméstico, de lo secreto, y esto favorece a los violentos. El silencio favorece a los violentos. Esto va no solamente para la cuestión de género, sino también para la violencia infantil. ¿Por qué genera tanta resistencia la ley de educación sexual integral? Porque gracias a esa ley, muchos niños y niñas pudieron denunciar a sus abusadores. ¿Sí? O sea, ese es el poder político que tiene la palabra. Me refiero a político como esto de poder cambiarlo, ¿no? Ese es el poder maravilloso que tiene la palabra. Y el poder hablarlo, a mí me parece que es un camino, ¿sí? Y poder que sea tema de estudio en bibliotecología, ¿para qué? Para futuros bibliotecarios, porque futuros bibliotecarios y bibliotecarias se pueden encontrar en esta situación de tener que ayudar a una persona que esté viviendo esto en su casa, ¿sí? No sé qué piensan. ¿Quieren decir algo? ¿No? Prendan los micrófonos. Bueno, sigo un poquito. Ustedes cualquier cosa me dicen, ¿eh? Cuando quieren decir algo. Esto del espacio íntimo, a mí me gustó esta antropóloga porque está re bueno el artículo, después se los voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿sí? Pero a mí de todo esto me quedé con una parte, a ver si la encuentro. A ver acá.
Dice, ella hizo todo un trabajo de investigación, esta antropóloga. Dice, escuchando a los presos, descubro algo que me abre un camino que nunca podré abandonar. Yo nunca elegí estudiar la violencia contra las mujeres. Tanto para los psicoanalistas como para los antropólogos, la práctica es la escucha. Y lo primero que escuchamos de los presos fue sorprendente. Entendimos que no se trata de una violencia solitaria. Pensamos que el violador es alguien solo, un raro, una persona anómala, pero en la violación está casi siempre acompañado. ¿Sí? O sea, no es un ejercicio solitario la violación, dice ella de acuerdo a lo que ha investigado, ¿sí? Es un acto social. Es importante el papel de la manada. No es fácil decir qué hizo, entender lo que pasó, y la aventura de entenderlo funcionó para pensar juntos. El acto cometido es inteligible porque no hay un para qué. De ahí viene la idea de que la violación no es un acto utilitario, instrumental, sino comunicativo. La violencia sexual dice algo, es expresiva, le habla a la víctima y le dice que es inmoral y que el violador es el sujeto moral y desde su moralidad la castiga y la reduce, le secuestra el poder, la somete. Desde una posición de superioridad moral, la tiene que enderezar, atrapar en su cuerpo. También les habla a sus pares, a la cofradía masculina. Para ser miembro de ese club hay que demostrar algo, tener algún título de potencia, por ejemplo, la crueldad o la insensibilidad. La estructura de ese club de hombres es corporativa. Todas las corporaciones, la mafia, la policía, etcétera, van a ser réplicas de esa primera estructura corporativa que es la masculinidad. Cuando se dice que un violador es siempre reincidente, no lo sabemos realmente, porque las cárceles no tienen las herramientas que se necesitan para que se pueda reflexionar. Hay un déficit de vocabulario. El preso es silencioso. Por eso lo que mejor funcionó fue el taller de títere, porque el sujeto se duplica, habla en otro sujeto. Acá estamos en presencia de una antropóloga que estudió esto en las cárceles, ¿sí? Entonces tiene un valor impresionante. Fíjense todos los elementos que aparecen en este párrafo, que podemos tomar a Lacan, podemos tomar a Derrida, ¿sí? El pensamiento binario. Ahí aparece el pensamiento binario, ¿sí? Desde la superioridad de la masculinidad, atrapar el cuerpo de la mujer. Te atrapo en tu cuerpo, dice en un momento, le quito poder a tu cuerpo. Bueno, esto quiero que lo lean, que lo relean, que lo desmenucen, ¿sí? Porque tiene tanto contenido ese párrafo, ¿sí? Y después, más adelante va a decir, después no me acuerdo en qué parte, pero dice que, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero dice que para que se produzca un asesinato cada 24 horas, un femicidio cada 24 horas, tiene que haber una red de violencia simbólica que esté totalmente naturalizada en la sociedad y que esté invisibilizada. Y que no importa cuántas veces lo metamos preso al violador o al abusivo o al violento, que siempre va a haber otro que lo reponga, ¿sí? Que siempre va a haber otro individuo de la sociedad que ocupe ese lugar. ¿Por qué? Porque esa violencia simbólica sexual, machista y patriarcal es un gran tejido invisible que nos atraviesa como sociedad. Y hasta que no podamos deconstruir eso, no se va a terminar nunca la violencia sexual. ¿Se entiende a dónde voy? Por eso es importante desarmar este mecanismo de pensamiento que tenemos, porque este mecanismo de pensamiento es el que legitima la violencia de género y el que la hace posible. Y cuando hablamos de machismo, de ninguna manera estamos diciendo que es único de los varones, ¿eh? De ninguna manera. La violencia machista puede estar también, la pueden ejercer también las mujeres. Las mujeres también podemos ser machistas y de hecho somos muy machistas. Este proceso de construcción nos va a llevar muchísimos años, nos va a llevar muchísimo tiempo. ¿Sí? Bien, me quedan 3 minutos. Escuchen, fíjense en la actividad que les dejé en el aula, ¿sí? La tengo acá a mano y se las voy a leer.
Vamos a registrar elementos de la cultura feminista y sus resistencias. Lo vamos a registrar en un informe, que puede ser un informe escrito, una presentación de PowerPoint, un video, con lo que ustedes se sientan más cómodos y cómodas. El formato lo eligen ustedes. Van a registrar elementos de la cultura feminista y su resistencia. El video o lo que ustedes elijan puede estar acompañado de imágenes, videos, audios, etc. Vamos a observar en los medios de comunicación, programas de radio, de TV, en redes sociales, publicidad y demás. ¿Cuáles son los elementos que aparecen de la cultura feminista y sus resistencias? Todo aquello que dé cuenta de la existencia de la cultura feminista y la resistencia de la cultura hegemónica, patriarcal y machista. Esa es la actividad que les dejo, ¿sí? Lo pueden hacer en el formato que gusten. Si lo quieren hacer de a dos, no hay problema, ¿eh? Eso fíjense. Capaz que por ahí, si quieren hacer un video de a dos, es más fácil, ¿eh? Bueno, me quedan 2 minutos. Estoy como en la tele, que tengo poco tiempo. ¿Me quieren decir algo, hacerme alguna pregunta? ¿Quieren que volvamos a reconectar o hasta acá estamos bien? Prendan los micrófonos. Sí, porque si no estamos todos Me quedo calladas como la y... señora Nati, me van a hacer volver Lo loca. que pasa Sí. es que todos prendidos se acoplan, es un Sí, lío. es un desastre cuando estamos todos prendidos. Yo creo que por acá está bien, está buena la actividad, me encantó la idea. Muy buena la clase. La verdad que Perdón estuvo si muy pasó buena. muy rápido. No, no pasa nada, tampoco es que hay tanto tiempo. Pero bueno, bárbaro, listo. Bueno, ustedes me pueden discutir a mí todo lo que quieran, ¿eh? Así que eso está... Sí, claro, ya lo sabemos. Ya lo saben. Sí, sí, sí. Sí. Así que no, por eso les decía que ustedes aporten, no hay problema, acá es así de libre. María, ¿dónde queda grabada la clase? Porque a mí me gustaría volver a escucharla. Ah, bueno, yo la grabo, Intenté comparto. grabarla, pero se me cortó. la comparto en YouTube, ¿sí? Y les comparto el Ah, enlace. genial. Hacemos así. Listo, gracias. Bueno, gracias a todos y a todas y a todes. Gracias por la paciencia, ¿eh? Y por la escucha. Y después me discuten en el foro. Bueno, Bueno. Las dejo. Y los Dale. las dejo, pues somos estas chicas ahora, ya que se fue. Somos chicas. bueno, Un nos besito. vemos. Muchas Adiós. gracias. Chau, chau.